Hola, en este video vamos a hablar de dos transformaciones de la función raíz cuadrada, que son la traslación y la reflexión. Para eso preparé esta gráfica en la herramienta GeoGebra, que es excelente para la enseñanza de la matemática. Vamos a empezar con la traslación. La traslación significa mover un objeto o una figura de un lugar a otro. Primero, para empezar, vamos a ver que el criterio o la fórmula de la función es f de x igual raíz cuadrada de x. Con la ayuda de este deslizador a la izquierda, vamos a ir cambiando algunos valores. En este caso vamos a usar números enteros, pero hay que entender que esto se puede usar para números reales. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la traslación? Hay dos tipos de traslación, la horizontal y la vertical. Para eso, para obtener una traslación, eso depende de qué configuremos o de qué le cambiemos al criterio. Si le vamos a sumar o restar un número, ya sea dentro o fuera de la raíz. Primero, algo muy importante de observar es el comportamiento que tiene la gráfica de esta función raíz cuadrada. Podemos ver que tiene un inicio en el origen, en el 0,0. Hay pares ordenados donde la gráfica pasa por las esquinas de la cuadrícula, donde las coordenadas son números enteros, por ejemplo en 0,0, 1,1, 4,2, 9,3, etc. Es muy importante observar esos pares ordenados porque cuando se le hace el efecto de traslación a esta gráfica, ese comportamiento se va a mantener solo que se traslada de un lugar a otro. Entonces esos pares van a sufrir algún cambio en alguna de sus coordenadas. Vamos a, primero, a mover esa gráfica o a trasladarla con la ayuda de este deslizador K. Vamos a moverlo hacia la derecha. Entonces ahí podemos ver que el origen ya no está en 0,0,1. La gráfica mantiene su comportamiento, pero vean que se subió, se corrió para la parte de arriba, se trasladó una unidad a la parte de arriba y toda la gráfica. Para eso podemos ayudarnos con una hoja de cálculo. En la hoja de cálculo podemos ver que en la parte de arriba tenemos la función con su criterio normal, raíz cuadrada de x, y tenemos los pares ordenados 0, 0, 1, 1, 9,3 y 16,4. Vean que aquí se escogieron las coordenadas en x como números convenientemente porque son números que son cuadrados perfectos, o sea que su raíz cuadrada es un número sin decimales, un número entero. Y en la parte de abajo tenemos el criterio de la función raíz cuadrada de x, y en este caso le estamos sumando un número en la parte de afuera. Entonces podemos ver el cambio que hay en la primera traslación que hicimos, corriendo la gráfica una unidad hacia arriba, que es el resultado de sumarle un 1 al criterio en la fórmula. Entonces aquí podemos ver a la derecha en esta hoja de cálculo cómo las coordenadas en y cambiaron. Entonces, con respecto a las de arriba, por ejemplo, en el caso del 9,3, ¿qué es lo que pasa? Entonces, en el caso de 9 sería el 3 de antes, la coordenada de antes sumándole un 1. Eso fue lo que se hizo en la traslación. Aquí podemos seguir probando. La trasladamos una unidad más, podemos ver cómo cambia aquí en la hoja de cálculo los valores. ¿Y eso qué quiere decir? Que no solo el punto donde inicia la gráfica, que antes estaba en el origen, es lo que cambia, sino que la gráfica, al mantener su comportamiento, lo que significa es que todos los infinitos puntos en ella también se trasladan, en este caso 2 unidades hacia arriba. Estamos viendo la traslación en el eje Y, que sería una traslación entonces vertical.
Igual aquí podemos probar. En este caso ya el valor en el deslizador es -1. Quiere decir que en el criterio estamos restando un 1 fuera de la raíz, y entonces el cambio que se ve en la gráfica es que se movió o se trasladó una unidad hacia abajo. Igual podemos seguir aumentando el número ahí que se resta y la gráfica se va trasladando cada vez más abajo. Ok, ahora vamos a ver la traslación horizontal. ¿Qué tenemos que modificar en la fórmula o en el criterio para que la gráfica se traslade, ya sea a la derecha o a la izquierda? En este caso tenemos que sumar un número o restar dentro de la raíz. Pero aquí pasa algo interesante, que es una diferencia que hay con la traslación vertical. Vean que con la ayuda de este deslizador H, si nos movemos o nos corremos una unidad a la derecha, o sea, le sumamos un 1 positivo dentro de la raíz, más bien la gráfica se mueve una unidad a la izquierda. Podemos seguir probando. Si le sumamos 3 dentro de la raíz en el criterio, en la fórmula, entonces la gráfica se mueve, toda la gráfica, ¿verdad? 3 unidades a la izquierda más bien. Entonces es como en sentido contrario con respecto al número que utilizamos. Si por el contrario lo movemos a la izquierda, entonces vemos que más bien la gráfica se traslada o se mueve hacia la derecha, en este caso 3 unidades. Entonces, este es el movimiento que sufre la gráfica en su totalidad cuando sumamos o restamos un número dentro de la raíz, que sería la traslación horizontal. Ahora vamos a ver la transformación correspondiente a la reflexión. Un ejemplo de reflexión es cuando nos miramos al espejo. Nosotros seríamos la figura original y lo que vemos en el espejo es nuestra figura reflejada. Entonces, ese es el efecto que se da en esta transformación. Pero en este caso, en el plano cartesiano, sería con respecto a los ejes, ya sea X o Y. Vamos a ver cómo es que sucede la reflexión partiendo de la fórmula o el criterio de la función raíz cuadrada que tenemos por aquí. Entonces, con respecto al eje Y, para que haya una reflexión donde ese sería el eje principal, ¿cómo se refleja esta gráfica con respecto al eje Y? ¿Qué tenemos que cambiar en la fórmula para que esto pase? Entonces vamos a ver, en el eje Y vemos que ese efecto se ve o ocurre si multiplicamos por un negativo o por un -1 dentro de la raíz. Luego, con respecto al eje X, entonces más bien la función se refleja en su totalidad, ¿verdad? Hacia abajo, con respecto al eje X. ¿Qué es lo que hace ese cambio? Como podemos ver aquí en el criterio, es el resultado de multiplicar por un -1 la raíz cuadrada, un -1 fuera de la raíz. Entonces, en este caso, no se modifica mucho el criterio original de la función, pero sí sufre un cambio la gráfica y bueno, también los pares ordenados en este caso. Entonces tenemos la reflexión con respecto al eje Y, multiplicando por un -1 dentro de la raíz, y la reflexión con respecto al eje X, multiplicando por un -1 fuera de la raíz. Entonces, en este caso, vimos dos tipos de transformaciones que tiene la función raíz cuadrada, que son la traslación y la reflexión.